Bienvenidos a clase. Estamos en clase de cuarto de la ESO, clase de física y química. Esta clase no es lo mismo si no están mis chicos, así que espero que vayan apareciendo ya. Necesito que estén por aquí. Hola, bienvenidos, buenos días. Clase de cuarto de la ESO, física y química. Estamos repasando todo lo que hemos visto durante el curso en las 2-3 clases anteriores. Hemos estado viendo el tema 1, notación científica, factores de conversión, la ciencia, método científico, el comienzo de la asignatura, y hoy vamos a continuar con el tema 2, un repasito del tema 2. ¿Vale? Entonces espero que vayan viniendo mis chicos para que no les tenga que tirar de las orejas y regañarles mucho. Así que, por favor, espero que vayan llegando. Vamos a ver en el tema 2, vamos a repasar los átomos, el sistema periódico, las teorías atómicas, todos estos pequeños conceptos que nos van a ir introduciendo a la química. Buenos días, bienvenido, bienvenida. Hola, bienvenida. Vale, entonces, en el tema 2 vamos a ver, en principio, vamos a recordar cómo era la composición atómica. ¿Os acordáis? Buenos días, Mario, bienvenido, Jope, ahora Nacho, hola, bienvenido. Buenos días, chicos. ¿Cómo se distribuían las partículas en los átomos? ¿Qué partículas? Las partículas que componen la materia. ¿Qué partículas componen la materia? En principio, Claudia, hello, en principio, protones, neutrones, electrones. ¿Sí? Vamos a ir recordando esos conceptos. Vale, partículas del átomo. Partículas del átomo. Desde hace mucho tiempo se está estudiando la composición de la materia y hace muchos años, hello, Unai, bienvenida, hace muchos años un físico llamado Thomson descubrió a través de un experimento de rayos catódicos en un tubo cerrado, puso unas cargas positivas, negativas en los extremos y vio cómo los haces se dirigían hacia el polo positivo. Hola Pau, bienvenida. Entonces descubrió que había una partícula cargada negativamente en la materia a la que denominamos electrones. Los electrones son las partículas del átomo que tienen carga negativa. Más tarde, otro físico, otro químico, hola Guillermo, bienvenido. Otro físico que fue Rutherford, a través de su experimento, que todos tenéis ahí el dibujito en la mente, el bombardeo de partículas alfa sobre una lámina de oro, y vio cómo algunos de estos haces atravesaban la lámina de oro, otros incidían contra ella y chocaban desviándose un poco, y algunos, muy pocos, chocaban y volvían en la misma dirección. Entonces Rutherford descubrió los protones y decía que en el átomo había una zona muy pequeñita, pero muy densa, donde se concentra la mayor parte de la masa atómica, que está cargada positivamente. Entonces llegó el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr, que nos decía, válido para átomos de hidrógeno o átomos con un único electrón, nos decía que en el núcleo tenemos la parte positiva, en la corteza tenemos la parte negativa, en el núcleo los protones y en la corteza los electrones. ¿Vale? Pero si solamente tenemos protones y electrones, ¿qué pasa? Carga positiva y carga negativa. Según la ley de Coulomb, ley electrostática, las cargas de distinto signo se atraen. Entonces, los electrones, en lugar de ir girando alrededor del núcleo, girarían, pum, hasta chocar contra el núcleo. Y eso no existe, o sea, no es así. Entonces, ¿por qué no es así? Porque hay otras partículas en el núcleo que evitan que esto ocurra. Y porque los orbitales se mueven, o sea, los electrones, perdón, se mueven en unas zonas confinadas que son los orbitales. Entonces, ¿qué otras partículas existen en el núcleo? Los neutrones, ¿vale? Entonces decimos, somos capaces de organizar los elementos en la tabla periódica, que en su momento los organizó Mendeleev, en función de su número atómico. Cuando un átomo tiene la misma carga positiva
que carga negativa, los mismos protones que electrones, decimos que es un átomo eléctricamente neutro. Es un átomo que no tiene carga, ¿vale? Entonces, tiene los mismos protones que electrones, ¿sí? Los mismos protones en el núcleo que electrones en la corteza. Lo que pasa es que la corteza es la zona más exterior del átomo y entonces estos electrones que están en la última capa, los que están en la zona más externa, se pueden arrancar o podemos añadir más con facilidad. No vamos a modificar los protones del núcleo, porque si cambiamos los protones estamos cambiando de elemento. Si modificamos los protones ya no estamos hablando del oxígeno, si le ponemos o le quitamos protones. Estaríamos hablando de otro elemento distinto que están colocados todos en la tabla periódica. Sin embargo, sí que podemos cambiar los electrones. Hola Javi, y entonces hablábamos de iones cuando añadimos o quitamos electrones de esta última capa, ¿vale? ¿Sí? Entonces, dependiendo de si tenemos el mismo número de electrones o no, tenemos unas sustancias u otras, pero también nos encontramos en la naturaleza elementos, elementos iguales, pero que pesan distinto, que tienen distinta masa. Y entonces esto es, si tienen la misma carga positiva, la misma carga negativa, tiene que ser porque hay algo que cambia, serían los neutrones. Vamos a ver esto un poquito despacio. Decimos, las partículas que constituyen el átomo fueron estudiadas, en principio descubierto el electrón por Thomson y los protones por Rutherford. Y a partir de estos descubrimientos llegamos a la conclusión de que el núcleo atómico es una zona muy densa, muy pesada, en la cual encontramos protones y neutrones. A la suma de las dos cosas, protones más neutrones, le llamamos A, que es el número másico. Entonces, A es el número másico. Y el número másico lo encontramos en la tabla periódica la mayoría de las veces con decimales. Por ejemplo, en el oxígeno 16,001. O por ejemplo en el cloro 35,54. Vale, pero cuando vamos a calcular el número de neutrones o número de protones, redondeamos esa cifra. Porque no podemos decir que en el núcleo hay 16,4 protones o 28,5 neutrones. Entonces, para calcular protones y neutrones, redondeamos el número másico. ¿Sí? Redondeamos la masa. Entonces, en el núcleo tenemos protones y neutrones. Y la suma de las dos, protones más neutrones, es igual al número másico. Pero los protones, que son la carga positiva que encontramos en el núcleo, hemos dicho que es lo que distingue a un elemento de otro, porque os acabo de decir, si ponemos o quitamos protones, lo que estamos haciendo es cambiar a otro elemento. Entonces es como su factor de identidad. A eso le llamamos número atómico. Entonces, los protones siempre son igual al número atómico. Al número atómico le llamamos Z. Y es el numerito en el que se van colocando los electrones, los elementos en la tabla periódica. El hidrógeno tiene número atómico 1, el helio tiene número atómico 2, el litio 3, todos se van colocando en función de su número atómico y luego ya en columnas y filas dependiendo de sus propiedades, ¿vale? Entonces, el número atómico siempre es igual al número de protones. El número másico siempre es igual al número de neutrones más protones. Y en el caso en el que estamos hablando de elementos neutros, cuando no tienen carga eléctrica, los protones y los electrones son iguales. Tenemos el mismo número de protones y mismo número de electrones cuando el átomo es eléctricamente neutro. Cuando tenemos una carga negativa que se compensa con una positiva, una negativa con una positiva, una negativa con una positiva. Pero ¿qué pasa si yo a un elemento le regalo electrones? Si le regalo electrones, va a tener un exceso de carga negativa, porque yo voy a tener una carga negativa con una positiva, una negativa con una positiva. Teníamos las mismas, pero le he regalado electrones. Entonces, todo este conjunto se va a quedar cargado con carga negativa. Sin embargo, si le arranco electrones, ya no voy a tener compensado un electrón, un protón, un electrón, un protón, un electrón, un protón, porque va a haber un protón que no tenga pareja. Entonces voy a tener carga positiva. En mi estructura va a haber más carga positiva que carga de electrones fuera. ¿Lo vemos? Entonces, los átomos que tienen igual número de electrones, tienen los mismos electrones, pero
pesan distinto, se llaman isótopos. Si pesan distinto y tienen el mismo número de electrones y son átomos de un mismo elemento, por lo tanto, el número atómico y los protones son iguales, solamente puede cambiar el número de neutrones. Entonces, ¿qué son los isótopos? Los isótopos son átomos de un mismo elemento con el mismo número de electrones, pero con distinto número de neutrones, porque tienen distinta masa. Isótopos son átomos de un mismo elemento, pero con distinta masa, por lo tanto, distinto número de neutrones. ¿Qué ocurre si lo que tenemos distinto es el número de electrones en una misma sustancia? Si tenemos distinto número de electrones, tenemos iones. Tenemos los mismos protones, siempre, pero le añadimos o le quitamos electrones de la última capa. Tendremos sustancias cargadas positivamente que se llamarán cationes cuando arrancamos electrones. Entonces, en los cationes tengo menos electrones de los que tendría si fuera un átomo neutro. Si fuera un átomo neutro tenía un electrón con un protón, un electrón con un protón, un electrón con todos igual, los mismos electrones que protones. Si le quito algún electrón, tengo electrón con protón, electrón con protón, electrón con... ¡Ay! Pero se me queda un protón solo porque no tiene electrón, que se lo he quitado y no tiene con quién neutralizarse. Entonces, si tengo menos electrones, mi sustancia tiene carga positiva y se llama catión. ¿Quiénes forman los cationes? Todos los elementos metálicos. En la tabla periódica, desde la escalerita hacia vuestra izquierda. Desde la escalerita hacia la izquierda, que son todos los metales. Los metales fácilmente se les puede arrancar los electrones de la última capa y entonces forman cationes, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo a un átomo le regalo electrones? Le doy electrones, pues que voy a tener un electrón con un protón, un electrón con un protón, un electrón con un protón y ya no tengo más protones, pero tengo electrones gratis que yo le he dado. Entonces todo mi sistema va a tener carga negativa y eso es un anión. Entonces los aniones tienen más electrones de los que deberían. Tienen más electrones de los que deberían, de los que tendría su elemento neutro, ¿vale? Entonces hemos visto, cuando un mismo átomo tiene el mismo número de electrones pero pesa distinto, tiene distinta masa y por tanto tiene distinto número de neutrones, es un isótopo, ¿vale? Y eso nos lo dan especificado, nos dicen, tenemos dos isótopos del cloro, el cloro 35,45 y el cloro 37,8, ¿veis? Nos dicen distinta la masa, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos sustancias de un mismo elemento con distinto número de electrones, tenemos un ión. Si tenemos más electrones de los que deberíamos, más carga negativa, tenemos un anión, tenemos más electrones de los que deberíamos. Si le arrancamos electrones, si le quitamos electrones y tenemos menos electrones de los que tendría el elemento neutro, tenemos carga positiva y entonces será un catión. Entonces recordad que en este tema nos caían ejercicios del estilo de esta tabla. ¿Os acordáis? Entonces nos dicen símbolo, nos tenemos que aprender los elementos representativos de la tabla periódica. ¿Cuáles son? Las dos primeras columnas, metales alcalinos, alcalinoterreos. La primera fila de los metales de transición, que son 10, porque llenan los orbitales tipo D, son 10. Un poquito más adelante veremos números cuánticos y esas cosas. Y donde están los no metales, que hay como una escalerita, desde la escalera para arriba, y la última columna, que son los gases nobles, ¿vale? Entonces, las dos primeras columnas, la fila de metales de transición y desde la escalera para arriba son los que nos tenemos que saber, así que hay que refrescar un poquito la tabla periódica. Me dicen, tengo Na, es el símbolo. ¿Cuál es el nombre? Pues sabéis que el nombre de esto sería sodio, ¿sí? Sodio. ¿Cuál es su número atómico? El número atómico y el número de protones siempre, 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 siempre es el mismo. Entonces, ¿cómo me dan los protones? Pues yo sé que esto va a ser igual, número atómico igual número de protones, que es 11. En este caso tengo una sustancia neutra. Como es neutra, tengo las mismas cargas positivas que negativas. Tengo los mismos electrones que protones. Entonces los electrones también van a ser 11. Y me dicen como dato que el número másico, la masa, es de 23.
Como el número másico son protones más neutrones, 23, que es el número másico, 23 es igual a 11 más neutrones. El 11 pasa restando y entonces me quedarían neutrones, ¿cuántos? 12. ¿Sí? ¿Súper fácil y sencillo? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa si en lugar de este nos dan el Na+? ¿Cómo se lee? ¿Qué es eso? Eso es un ión. Y hemos dicho que cuando tiene carga positiva es un catión. Entonces este es el catión sodio. ¿Sí? Catión sodio. El catión sodio tiene menos electrones de los que debería, por eso tiene carga más, porque le he quitado electrones y entonces hay protones en el núcleo que se quedan sin pareja para poder neutralizarlos. Entonces va a tener menos electrones. ¿Qué le pasa a los protones? Aquí no hemos puesto nada. Aquí ni... Ah, bueno, porque estamos con los datos de arriba. Porque sigue siendo sodio. Entonces, como sigue siendo sodio, sigue teniendo el mismo número atómico y los mismos protones que el sodio, porque lo único que cambian son los electrones. Es lo único que cambia. Entonces, número atómico y número de protones va a seguir siendo 11, porque es igual que el sodio. El núcleo es el mismo que el del átomo neutro. Lo que cambia es la corteza. Tiene una carga más, porque tiene un protón en el núcleo que no tiene pareja. Me falta un electrón. Entonces tengo un electrón menos. Si debería tener 10, si debería tener 11, le quitamos 1 para tener una carga positiva y tiene 10. Si tuviese un elemento, un ión con dos cargas positivas, por ejemplo el calcio 2+, es porque tengo dos protones sin pareja. He quitado dos electrones, pues tendría que restar 2. Si tuviese un elemento con carga 3+, es porque tengo 3 protones sin pareja. He quitado 3 electrones, el aluminio 3+. Le tendría que quitar 3 al número de protones. ¿Lo veis? Y entonces la masa es la misma que en el caso del átomo neutro y los neutrones son los mismos porque el núcleo no cambia en los iones. ¿Vale? ¿Cuál es la siguiente sustancia? La siguiente sustancia es el cloro. Es un átomo neutro. Tengo los mismos protones que el número atómico, siempre. Y como no tiene carga, tengo los mismos protones que electrones. Pues ya está. Y ahora me dice, ¿cuál es la masa? No lo sabemos, pero sí sabemos que tiene 18 electrones. Entonces, 18 neutrones, 18 neutrones más 17 protones, la suma de esas dos cosas me da el número másico. Entonces 18 más 17 sería 35 y ese es el número másico del cloro en estado neutro, ¿vale? Y ahora me dicen, ¿y esta especie? ¿Cómo se llama esta especie? Esta especie sería un anión, porque tiene carga negativa. Un anión. Los aniones de los elementos no metálicos, que son los elementos que tienen tendencia a coger electrones para completar sus capas externas y tener una estructura estable, como los gases nobles, normalmente se nombran terminados en uro. Por ejemplo, anión nitruro, anión sulfuro, anión cloruro, ¿vale? Sigue siendo cloro, lo que pasa es que tiene distinto número de electrones, pero sigue siendo cloro. Entonces sigue teniendo número atómico y número de protones 17 como en el caso anterior. Sigue con los mismos protones, pero cambian los electrones. Tiene carga negativa, porque yo le he regalado un electrón. Entonces tiene un electrón que no tiene pareja con los protones del núcleo, porque está solo. Teníamos los mismos electrones que protones y estaban emparejados. Ahora, si yo le regalo un electrón, ese no tiene protones en el núcleo para compensar. Entonces tiene un electrón extra que yo le he puesto. En lugar de 17, va a tener uno extra. Entonces tendrá 18 electrones. Y la masa y el número de neutrones son los mismos que en el caso del cloro, porque el núcleo no se ha visto modificado. Solamente hemos cambiado en la corteza. Le hemos puesto un electrón, pero el núcleo sigue igual. En los iones solamente cambiamos el número de electrones de la capa externa del átomo. El núcleo sigue igual. En los isótopos cambiamos el número de neutrones. Los electrones y los protones siguen igual, ¿vale? Entonces, de este tipo de ejercicios haremos un repasito. A mis chicos les mandaré a través de nuestra clase virtual de Google Classroom
ejercicios de los que hicimos en el segundo examen, que eran ejercicios de este estilo. Y volvemos a tener clase dentro de un montón de días, volvemos a tener clase a esta misma hora el martes de 12 a 12 y media. Es así, ¿no? Sí, de 12 a 12 y media. Os recuerdo que los vídeos se quedan aquí durante un par de semanas y luego Twitch nos los manda al garete. Pero nos da igual, porque tenemos todos nuestros vídeos en YouTube, en el canal que se llama igual, Belén Física y Química, todo junto con minúscula. Ahí vamos dejando todos los vídeos para que se queden ahí guardados y archivados para siempre, para que los podáis ver. Así que ya, o sea, apago esto y os vais corriendo a suscribiros a YouTube, porque cuantos más seamos, más cosas podremos ir haciendo y mucho mejor va a funcionar todo esto. Todos los vídeos que vamos haciendo en directo en Twitch los estamos pasando a YouTube. Llevamos 30 y tantos, faltan los 14 de esta semana, alguno más que grabaré en casa. O sea, tenemos cerca de 50 vídeos entre unas cosas y otras. Todos los vídeos se quedan ahí. Los que queráis hacer un ciclo de FP, habrá cosas que os resulten útiles y las podréis ver siempre. Los que queráis pasar a bachillerato, pues a lo largo del verano podéis ir viendo los vídeos de primero de bachillerato y así vais preparando el curso. Si además el año que viene estáis en este cole y yo sigo siendo vuestra profe, pues ya sabéis el tipo de exámenes que pongo en primero, las preguntas más o menos cómo las voy enfocando, qué consideramos más importante y a qué le doy más importancia, porque soy un poco cansina y siempre repito lo mismo. Entonces este verano podéis ir trabajando el curso siguiente. ¿Tenéis hermanos chiquititos que están en segundo de la ESO? Pues fenomenal, este verano podrán ir viendo de qué va tercero de la ESO y lo podrán ir preparando poquito a poco. Así que fenomenal. Martes y jueves de 12 a 12 y media, clases en directo en Twitch. Por aquí me dicen, ¿dudas? ¿Dudas por dónde? Dime qué dudas tienes. ¿Tienes dudas respecto a lo que hemos visto hoy? Respecto a la clase de hoy. A ver, clases, dudas de hoy. Antonio Profe, también. Hay un montón de canales, ya sabéis. Nosotros vamos a utilizar estas cosas porque yo le tengo que poner notas a mis chicos. Entonces, es que es la forma ahora de estar en contacto con ellos porque no los tengo delante. Entonces, vamos a utilizar todo esto para poder evaluarles en la última evaluación y para poder dejar aquí un material para que sirva para siempre, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Chicos, me quito, hacéis captura de pantalla, a mis chicos les mando sus deberes y sus cosas y nos vemos la semana que viene. Ahí tenéis los átomos y el sistema periódico, cuáles son las partículas atómicas y cómo se relacionaban unas con otras, ¿sí? Muy bien, pues nada, que paséis un gran fin de semana, que seáis muy buenos y que os cuidéis mucho. Nos vemos pronto, besitos, hasta luego, chao, adiós, adiós, adiós.